En una ciudad que apuesta con mayor vigor e insistencia por mostrar una careta de progreso y modernidad, las formalizaciones que son impulsadas por entes municipales en la rama de los servicios públicos nos hablan más bien de una formalidad en la superficie, tan solo parcial, en la que no hay un diálogo de concesiones entre consorcios y un ente regulador para velar por un mutuo entendimiento ni trazar proyectos viables, con resoluciones pertinentes y factibles desde ambos bandos. Si en la calle se elude la formalidad es tan solo para sancionar o multar la omisión de las normativas impuestas por consejos superiores. El problema radica en que la aparente búsqueda de la formalidad ha resentido la informalidad predecesora en un velo muy ligero, y el acatamiento es siempre improducente si es que no hay entendimiento de una lógica que surgió en la apropiación de la ley de la selva. Nos parece que este diagnóstico es sintomático de muchas disposiciones legales aplicadas a diversos campos de espacios públicos y situaciones actuales. La informalidad que tratamos en este trabajo es la de los mercados de abastos, pero entendamos la informalidad de los mercados, la lógica informal, para referirnos al trato social y las consecuencias visibles e invisibles que generan en el espacio. La informalidad, que concibe la libertad de agencia en el trato vendedor-cliente ausente de parámetros en el comportamiento, es la principal condición para la generación de relaciones comunicacionales, creadoras de huellas de sentido, que estructuran el espacio y las significaciones de intercambio social. En la formalidad que tomamos como contraejemplo, los términos de uso del espacio y los términos del trato ya están definidos a priori de la experiencia, pero precisamente es aquel margen de comportamiento y transacción en la informalidad la que define estos espacios. Tomemos en caso contrario los ejemplos de mercados municipales, con mayor grado de formalidad, en donde existen delegaciones estrictas en contacto con directivas desde la municipalidad que limitan, si bien no excluyen al margen, la apropiación espacial de los vendedores, o aún más drástico comparar con respecto a los supermercados transnacionales, espacios donde la experiencia de compra está perfectamente meditada y preconcebida en las rutas, consumos y sentidos, donde estamos ciegos para el uso del intercambio social. Nuestra propuesta plantea desentrañar, gracias a nuestras observaciones, en qué sentido esta agencia del trato no preconcebido, no normativizado, genera huellas de sentido en el interior mismo de los mercados, cómo se manifiestan con relación al cuerpo y el espacio, y qué actores sociales involucra, y a su vez, hacia el exterior, cómo estas situaciones de intercambio social afectan y articulan el entorno y las necesidades de la periferia. A continuación nos adentraremos en descubrir las manifestaciones de la lógica de la informalidad, de la no normatividad hacia el interior. Un primer punto a tomar a consideración al interior del mercado toma de referencia al comportamiento del cuerpo y la asociación con respecto al espacio. Podemos decir que a diferencia de las grandes cadenas de supermercados, donde se controlan los olores, sonidos y el clima mediante el empleo de calefacción, ventiladores, aromatizantes y una amplia estructura superior que cubre todo el espacio, en los mercados informales no se reprimen estos elementos y se favorece a que puedan ser sentidos, olidos y producidos a libertad del público y comerciantes. Por lo tanto, todos los olores, sonidos y el clima se mezclan y confunden expresando rebeldía y libertad, donde no son reprimidos, sino que se favorece a que estos elementos puedan ser sentidos y producidos en la interacción de comerciante y comprador. Otro punto tiene que ver con lo que identificamos como la tecnología del acercamiento. Vemos aquí que la radio forma parte fundamental de la vida e interacción en los mercados, que sirve para informar sobre las opciones de trabajo que hay dentro y fuera del mercado, y también para disfrutar de la música popular que le gusta a las personas del mercado. A las personas, tanto los vendedores como los compradores, pueden mandar sus anuncios de empleo, además de pedir sus canciones preferidas para el disfrute común. La radio es parte del imaginario de los mercados, en tanto que nos permite transmitir información de la coyuntura perteneciente al mercado y además permite una interacción entre la emisora de radio, los vendedores y el público que asiste a él. Como menciona Omar Rincón, la radio está hecha desde su propia voz, haciendo referencia en este caso a los mercaderes, que son los que usan, dependiendo de sus necesidades, ese medio de comunicación masiva que llega a escucharse en la mayor parte del mercado, donde se suscita una interacción entre los mercaderes y el público asistente del mercado, no solo aquellos que van a comprar, sino también a las personas que pasan cerca de él, definiendo un radio que atrae la atención hacia el interior, tanto como que también se emite hacia afuera. Hay en todos los mercados una figura que encarna la fidelidad y la lealtad dentro de la relación del comprador
al vendedor, una figura, un actor social que define el volver la recurrencia a un cierto tipo de interacción. La figura del caserito involucra la cercanía, familiaridad y no necesariamente un vínculo afectivo entre comprador y vendedor. Esto es apoyado por la cercanía de la compenetración. Para Eduardo Duplat, los elementos simbólicos cargados de significaciones por los actuantes son las que permiten entablar interacciones sociales, y en el mercado la cercanía y la experiencia de vida compartida que surge de la interacción entre el cliente con sus comerciantes se expresa en el término caserito. Por otro lado, tenemos el término imiyapa, que consiste indirectamente por parte del comprador reafirmar su fidelidad de comprar en determinado puesto, y que esto incluye un premio, es decir, la yapa. Por último, Duplat menciona también los procesos de interacción social como bases donde se construye una identidad, entendida como fruto de una negociación entre las significaciones intra e intersubjetivas, manifestadas y ejemplificadas aquí. Por último, un punto a notar hacia el exterior del mercado, una articulación de la periferia, tiene que ver con la densidad de las relaciones formadas a partir de un mercado. El mercado se convierte en el nodo principal de una red de relaciones sociales comunicacionales. El proceso de interacción que se da en el mercado a partir de las relaciones interpersonales ha generado y desarrollado más negocios y servicios alrededor. Esto grande fortalece el proceso de interacción. Por otro lado, tenemos la creación de lazos imaginarios alrededor de un espacio con la función de narrar y representar el espacio-ciudad. La interacción entre personas y medios de comunicación ha logrado reproducir una realidad creada a partir de un imaginario transmitido y absorbido. Estos espacios dinámicos configuran a las personas y a los actos comunicativos, siendo la esencia del lugar la informalidad, es decir, el ejercer con libertad el trato con los demás, creando una mejor interacción y una mayor interacción. Pero esta informalidad es puesta en peligro con el proceso de formalizar un mercado. Los mercados acogen esta formalidad cumpliendo puntos estipulados en la ley, pero no abandonan la informalidad en el trato, fuente de las relaciones sociales. Finalmente, a la conclusión a la que podemos llegar es que el ordenar y organizar los mercados informales conllevaría que las muchas maneras de expresarse libremente sean reprimidas y limitadas, pero las normas ayudarían a que algunas de las libertades y rebeldías del comportamiento, que son las que ocasionan contaminación, desorden, conflictos y delincuencia, sean reguladas y controladas. El uso premeditado del espacio y sus funciones restringen la agencia del trato comunicacional al interior del mercado, lo cual es el principal beneficio y distintivo de dichos espacios. Se trata aquí, entonces, de dinamizar la lógica de la agencia en el trato, pero regulando el espacio, implementando una separación formal y una política que vele por la generación y regeneración de la estructura interna. Muchos de los mercados que gozan del pafos de la costumbre de sus compradores, el enraizamiento que se logra tan solo con décadas de asistencia y consumo, están condenados a la degeneración irremediable al no contar con una delegación pertinente que sostenga programas de revitalización de los puestos, el cambiar estrellas por drywall, por ejemplo, o que atienda una verdadera formalidad que vele no por medidas improductivas y que no están controladas, como el uso de extintores que nunca son abastecidos. Vemos así el lamentable espectáculo de espacios que están condenados a una muerte degenerativa y autopropiciada por su propia mano. El equilibrio de formalidad de conservación y la informalidad de trato no es tanto una fantasía inalcanzable. De hecho, desde hace algunos años la Municipalidad de Lima viene acercándonos a esta posibilidad a través de la creación, o mejor dicho, reubicación de grandes unidades de mercados mayoristas y minoristas en distritos populosos. Estas unidades estructuran el mercado en grandes hangares que engloban verduras, carnes, pescados, etc. Aún así, hacia el interior de estos hangares la comercialización y el término amical del trato se conservan, si no se afianzan con mayor soltura, pues estos vendedores tienen asegurado su permanencia. Esta propuesta de equilibrio nos parece la más acertada, pues evita la pronta muerte del mercado y afianza a la par el estímulo del intercambio característico, y de cuyas manifestaciones le dimos cuenta en este trabajo. Las medidas imprudentes de regularización forzada en los mercados, ya sea el cobrar 2 veces la coima por la inspección, ordenar canaletas para el libre uso de las ratas, el montaje de extintores, en suma el mero formalismo de las políticas de defensa civil, pueden revertirse en las ocasiones en que la mixofilia sea perenne y mentalizada entre los ocupantes, en que se revitalice en el sentido de comunidad, se reduzca el incilio y se fomente la libre circulación. Esta es la manera que encontramos de liberarnos de la irremediable condena